¿cómo se llama? Sacando algunas como conclusiones, es decir, ideas principales, es decir, si revisamos la política social nos damos cuenta, bueno, en virtud de todo lo que hemos revisado antes, de la introducción y del desarrollo, nos damos cuenta que la política de vivienda en Chile funciona bajo tales lógicas, qué sé yo, la lógica subsidiaria, o que los problemas asociados al tema de vivienda y urbanismo en Chile no se resuelven con esta política, o sí se resuelven adecuadamente, o los números nos indican que hemos ido avanzando, etcétera. Y también siempre es bueno, en esta última etapa de conclusión, proyectar algunos desafíos o nudos críticos, qué es lo que falta. ¿Qué es lo que falta por resolver? Hacia dónde hay que avanzar, hacia dónde hay que moverse para que esta política funcione muchísimo mejor. ¿Se va entendiendo? Eso en grueso. Les voy a agregar entonces la pauta de ficha técnica, que es como de las cosas que faltaban incorporar. Y aquí está la pauta de evaluación. Bajo esta pauta de evaluación vamos a trabajar. Son 33 puntos, el total del ensayo, y lo vamos a ir midiendo en distintos aspectos. Primero, aspectos formales. ¿Qué vamos a evaluar en aspectos formales? Primero, ortografía y gramática, chiquillos. Esto es fundamental. Ustedes están en la universidad, ya están en segundo año, y es fundamental que sepan escribir y que no tengan problemas ni de gramática, de redacción o de ortografía, ¿ya? Tiene que ser un texto claro. ¿Y cuál es el consejo para poder evitar los problemas en términos de ortografía y gramática? Que sea lo más sencillo posible. Eviten enredarse tanto, eviten utilizar palabras que tal vez no conocen del todo bien. Siempre es mejor ir a la segura. Eso tiene que ver con hablar con palabras formales, pero no traten de sobretecnificar lo que están escribiendo, ¿ya? Yo cuando leía las pruebas también me di cuenta de que ahí habían como, de repente se enredan un poquitito, y lo importante es que puedan tecnificar su lenguaje, pero no lo hagan tan enredado que ni siquiera ustedes se puedan entender, ¿ya? Así que ese tema es importante. Y ortografía, revisen todas las veces que sea necesaria. Yo no soy el mejor ojo de lince para la ortografía, pero igual tengo más o menos una buena ortografía, creo yo, y salvo algunos tildes, es importante que lo tengan en cuenta. Ya pasen el corrector de Word todas las veces que quieran para que la cuestión quede más o menos bien y bien hilado, ¿ya? Ojo con los puntos seguidos, ojo con los puntos aparte, ojo con los puntos y coma, utilícenlos bien. Recuerden, no es imposible que una frase sea eterna. Mientras un párrafo tenga un par de puntos seguidos, es mucho más claro. No es necesario que un párrafo de 10 líneas no tenga ningún punto seguido, ¿ya? Les recomiendo que si un párrafo le está quedando demasiado largo y no tiene ningún punto seguido en el medio, pongan un punto seguido en el medio, porque eso va relajando al lector y va haciendo más claro el proceso, ¿ya? ¿Qué otra cosa vamos a evaluar? Esos son 5 puntos, de hecho una de las cosas que tiene mayor puntaje, porque es un básico, ¿ya? Y por eso yo creo que le quise dar más puntaje a eso. Incorporar un análisis crítico y opiniones personales. El ensayo, una de las gracias que tiene es que permite la opinión personal, pero no es la opinión personal tirada a la chuña, sino que tiene que ver con una opinión personal fundamentada en la bibliografía y en la evidencia que ustedes van detectando en noticias, en otros ensayos, en publicaciones, en algún texto que hayamos revisado en el curso, etcétera. ¿Ya? Revisemos eso. Y las citas según normas APA. Eso nos da un total de 6 más 5, nos da 11 puntos que vamos a estar en la línea de aspectos formales. ¿Ya? Después tenemos la primera parte, que es la introducción, y ahí voy a evaluar 2 cosas. Primero, que el texto manifiesta el tema a ensayar, queda claro de qué van a conversar. Primer punto. ¿Ya? Es decir, en la introducción a mí me queda claro que ustedes van a hablar de vivienda y de las políticas de vivienda y qué sé yo, bla, bla, bla. Y lo segundo, que queda claro cuál es el propósito que ustedes tienen. Si quieren hacer una revisión crítica de la política de vivienda, una revisión descriptiva de la política de vivienda, una revisión, no sé, pero la idea es que quede claro primero cuál es el tema que van a tomar y cuál es la idea que ustedes quieren desarrollar con respecto a ese tema en particular, ¿ya? Y ahí tenemos 4 puntos en esa segunda etapa. Tercer punto de evaluación, en la etapa de desarrollo. Ahí les voy a sugerir que los separen. Introducción con un subtítulo, desarrollo con un subtítulo, conclusión con un subtítulo, para que quede claro cuáles son los 3 momentos. En un ensayo no es necesario que eso vaya dividido así. Podría perfectamente el ensayo estar escrito por completo, o podrían ponerle otros títulos que vayan como títulos más de fantasía, etcétera, para ir ordenando el mono. Después de la etapa de desarrollo, que tiene 10 puntos en total, la etapa de desarrollo se van a analizar. Primero, se analizan los principales componentes del tema, es decir, estamos en un curso de gestión institucional y política pública, por lo tanto, es importante que analicen la política pública asociada al tema que van a trabajar. Por lo tanto, eso tiene que estar para que se lleven los 3 puntos.
el tema se compara y se contrasta con otros temas, ¿ya? Es decir, ya lo conversamos en algún momento que los temas son complejos y que están asociadas a distintas variables, y que es importante que eso ocurra. La información se desarrolla de forma jerarquizada, es importante que siempre ustedes logren, a la hora de armar un ensayo, definir cuáles son como los argumentos más grandes, o las tesis, o claro, las hipótesis más grandes, y algunas que son más generales o unas más específicas, ¿ya? Siempre es bueno, de lo general a lo específico, ¿ya? Para que quede de alguna forma claro eso. Y también se examinan los orígenes y las consecuencias del tema, es decir, cuándo surge esta problemática y cuáles son las consecuencias de haber aplicado tal o cual política, ¿ya? Y finalmente, en la conclusión, se piden dos cosas. Ahí vamos a tener 7 puntos para la etapa de conclusión, y tiene que ver con sintetizar las ideas expuestas en el cuerpo del ensayo, es decir, en el desarrollo y la introducción, y finalmente finalizar con frases que reflejen la idea central o que nos entreguen alguna síntesis del proceso que hicimos, ¿ya? Esta hojita que ustedes están viendo acá, aquí va a ir el nombre de cada uno de ustedes, y va a ir con sus puntajes específicos en cada parte. Ya, es decir, ustedes van a saber si sacaron 5, 4, 3 o 2 puntos en ortografía, van a saber si sacaron 2, ¿cachai? Van a tener cada uno de esos puntajes claritos para que ustedes después puedan sumar también como se suman una prueba, ¿ya? En total nos da 33 puntos, así que ese es el ensayo con el que vamos a trabajar. ¿Queda claro? ¿Alguna duda, comentario? ¿No? Ya. Ahora les voy a mandar, apenas termine esto, les voy a mandar ahí me está llegando el próximo. ¿No? Ya. Eso, chiquillos. Ya se los mandé. Entonces, ahora vamos a partir con la clase formalmente. ¿Ya? Ya estoy grabando la clase, así que no hay problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Primero, la semana pasada estuvimos, cuando cerramos... Cuando cerramos la clase anterior, lo que estuvimos viendo fueron, primero vimos el tema de las encuestas CACEN, que es como el principal instrumento de caracterización socioeconómica de Chile, ¿cierto? Eso fue lo que conversamos. Y lo que vamos a hacer hoy día es que se me ocurrió como hicimos un avance sobre los principales efectos como de las políticas como de entre los 80 y los 90 en nuestra política social, pero me gustaría avanzar hacia nuevos temas que estuvimos viendo. Revisamos pobreza como uno de los temas que que ustedes podrían abordar en el ensayo, pero también quiero mirar algunas otras cifras antes de volver a cuáles han sido las reformas a las políticas sociales en Chile, ¿ya? Entonces, saqué algunas encuestas que están como dando vuelta por el sistema sobre algunos temas que creo que son fundamentales también para la política social chilena. Primero, quise revisar el tema de la violencia intrafamiliar y los delitos sexuales, para que volvamos a mirar cifras y números con respecto a este tema. ¿Ya? ¿Qué es lo que revisamos? La Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar contra la Mujer y Delitos Sexuales del 2018, y miremos un poquito cuáles son como las principales problemáticas que se entienden o que se recogen de esta encuesta, ¿ya? Lo primero tiene que ver con que entre los estudios que se han hecho comparativamente se declara una disminución de la violencia física de las mujeres de un 5,8 a un 4,3, lo que es un número importante, es decir, hay alrededor de un 0,5% de distancia entre una encuesta y otra, y es importante que lo podamos entender eso como un avance o como un cambio positivo para la situación de las mujeres en Chile. Sigue siendo una tasa que no nos tiene que dejar para nada contentos, porque un 5,8 o un 4,3% de mujeres que sean víctimas de violencia intrafamiliar es algo que no podemos permitir y está evidentemente con problemas, ¿no? Aumenta la prevalencia de la violencia psicológica en las mujeres, y esto es súper importante. Aquí hay un aumento importantísimo de alrededor de un 4%, 3, algo por ciento, es decir, pasamos de una violencia psicológica de un 16,8%, es decir, el 16,8% de las mujeres declaran haber sido víctimas de violencia psicológica, y en esta última encuesta de 2018 aumenta a un 20,2%, lo que es un número importante que nos tiene que tener en cuenta también, ¿ya? Este tipo de diagnósticos son los que ustedes debieran en el ensayo incorporar en su introducción del tema y también desarrollarlos tal vez con más detalle en el desarrollo. ¿Qué más? Se registró un leve aumento de la violencia sexual, pasamos de un 1,8% de las mujeres víctimas de violencia sexual a un 2,1%, lo que claramente es preocupante, es uno de los delitos más graves dentro de
dentro de lo que puede ocurrir en la situación de las mujeres en Chile, así que es importante mirarlo. ¿Qué más? Se concentra el 38% de la violencia que viven las mujeres se concentra en el espacio intrafamiliar, es decir, es la familia el lugar en el cual las mujeres sufren mayor posibilidad de violencia, ¿ya? Y esto no puede ser obviado por nosotros como psicólogos o estudiantes de psicología, porque a nosotros nos toca trabajar muchísimo con el contexto familiar. Por lo tanto, si el 38% de las mujeres que viven violencia, ya, es decir, tenemos 20% de mujeres que viven violencia física y 4,3% de mujeres que viven violencia, 4,3 física, 20,2 mujeres que viven violencia psicológica, estamos hablando de un 20 y algo por ciento. El grueso de esa situación de violencia, las mujeres la vivencian en la familia, ¿ya? Por lo tanto, el contexto familiar es fundamental a la hora de prevenir la violencia, ¿ya? Es decir, podríamos bajar las tasas a la mitad si es que logramos controlar la violencia que ocurre dentro del espacio familiar, ¿ya? Y ahí el rol de nosotros como psicólogos es fundamental, en el contexto que estemos, educación, qué sé yo, psicología comunitaria, psicología clínica, en los sistemas de salud, es fundamental. Es decir, hay que entrar a las familias porque ahí es donde se está desarrollando ese proceso. ¿Qué más? A la vez, un 37% de las mujeres que ha sufrido violencia intrafamiliar denunció el último episodio de violencia física vivido, un 23% denunció el último ataque de violencia sexual y un 23% también denunció la violencia psicológica. ¿Qué nos dice esta cifra? Que las mujeres tienen más preponderancia a denunciar la violencia física que la violencia psicológica y el abuso sexual, ¿ya? Es decir, los tres son delitos graves, pero algo ocurre que las mujeres denuncian mucho más la violencia sexual que la violencia, denuncian mucho más la violencia física que la violencia sexual y la violencia psicológica. ¿Y qué es lo que nos puede decir a nosotros como psicólogos también? Que la violencia psicológica y la violencia física, sexual y psicológica, no dejan evidencias visibles, si las dejan, pero no dejan evidencias visibles que de alguna forma tal vez empujen a las mujeres a hacer la denuncia, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto fundamental. Cómo desde la psicología, y es un desafío para nosotros y para ustedes cuando empiecen a trabajar y estén desarrollándose también, cómo hacemos que las tasas de denuncia de cualquier acto de violencia sea denunciado para que de alguna forma pueda ser castigado y pueda ser parado cuando corresponde, ¿ya? Y finalmente, cuando se indaga en esta encuesta nacional de violencia intrafamiliar, ¿por qué las mujeres no denuncian? Un 44% dice, de las que no denuncian, que no lo consideran algo serio o necesario, es decir, hay una normalización de la violencia por parte de un 44% de las mujeres que sufren violencia, otras porque creen que las cosas mejoran, un 32% cree que las cosas mejoran, y un 14% no denuncian porque tienen miedo ante las represalias que se puedan desarrollar después de la denuncia, ¿ya? Estos tres aspectos, de nuevo, para nosotros desde la psicología, son fundamentales. Es decir, nosotros debiéramos ser capaces de entrar en estos tres temas, ¿no? Si una mujer no denuncia porque no considera que es necesario denunciar, es primero porque está naturalizando el círculo de la violencia, y en segundo lugar porque tal vez la institucionalidad no le entrega respuestas para que pueda hacerlo como corresponde. Lo segundo, si una mujer no denuncia porque cree que las cosas no mejoran después de la denuncia, tiene que ver con que todo el aparataje institucional, jurídico, social asociado a la denuncia de la violencia intrafamiliar no está resolviendo el problema, por lo tanto no ven la facilidad, o sea, no ven como la gracia de haberlo hecho. Y también porque se tiende a pensar que las cosas mejoran. Recuerden, siempre después de un ataque de violencia intrafamiliar en general, hay una luna de miel, el agresor se arrepiente, ¿cierto? Pide perdón, dice que nunca más, y por lo tanto se tiende a bajar y a descomprimir esa situación, pero eso no es garantía de que la situación se ha mejorado. Lo que nos indican los estudios de violencia intrafamiliar es que esto es normal, es decir, la luna de miel posterior a un ataque o a una agresión es algo clásico y que está súper, súper estudiado. Por lo tanto, no podemos permitir que nuestro rol como psicólogo pensemos que las cosas van a mejorar cuando la evidencia nos dice que es normal que las cosas, entre comillas, bajen de intensidad en términos de violencia después de un ataque grave de violencia física, psicológica o sexual, ¿ya? Y lo último, porque tuvieron miedo, ese es el peor de los escenarios, es decir, las mujeres ni siquiera se atreven a denunciar porque están asustadas de que puedan recibir represalias después de haber hecho la denuncia.
Eso en el tema de violencia intrafamiliar y delitos sexuales. El otro tema que quise mirar tiene que ver con el estudio de maltrato infantil, ¿ya? Y ahí tomé las cifras que tiene UNICEF con respecto a maltrato del 2015, que es el estudio más actualizado que tenía, y también es importante que lo miremos. Pues, es decir, aquí lo que nos dice el estudio de la UNICEF es que el 19% de los niños han sido víctimas de violencia psicológica, y esa es una tasa grande, es decir, 2 de cada 10 niños en Chile son víctimas de violencia psicológica. Segundo dato, 25% de los niños en Chile han sido víctimas de violencia física leve, es decir, 2,5 de niños de 10 han sido víctimas de violencia física leve. E igual número, es decir, 30% casi de niños ha sido víctima de violencia física grave, es decir, si juntamos 10 niños en un colegio, de esos 10 niños, por lo menos 3 han sido víctimas de violencia física grave. Cuando hablamos de violencia física grave no estamos hablando de un zamarreo, de tirar la chuleta, estamos hablando de violencia física grave, es decir, golpes, quemaduras, qué sé yo. Situaciones que son muy, 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 muy graves, ¿ya? ¿Qué más nos dice este informe de la UNICEF? Que casi el 50% de los niños que sufren algún tipo de violencia física han repetido de curso alguna vez. Y eso tiene que ver con que, como lo veíamos al inicio del curso, los problemas sociales son problemas complejos y que están interconectados. Por lo tanto, cuando un niño es víctima de una vulneración de derecho como la violencia física, es muy probable que además el niño tenga dificultades para insertarse y adaptarse al contexto escolar, porque evidentemente vive en un contexto o en una situación de violencia que lo que hace es legitimar cierta manera disruptiva o poco adaptada de desarrollarse, y eso se tiende a repetir en el contexto educativo, es decir, no asistiendo a clases, no estudiando, porque tal vez no existe competencias parentales adecuadas dentro de su familia, competencias parentales que no solamente tienen que poner reglas y límites, sino que también tienen que educar cariñosamente y hacer a los niños estudiar y que hagan sus tareas y acompañarlos en este proceso. Así que es importante mirarlo. ¿Qué otra cosa hay de estas cifras de la UNICEF me parecen importantes? Que el 42% de los niños, según este informe, que han sido víctimas de violencia, tienen además una relación regular o mala con sus compañeros. De nuevo, se vuelve a repetir, es decir, si un chiquillo vive situaciones de violencia dentro de su contexto familiar, lo más probable es que su relación con sus compañeros de curso sea igualmente deficiente o igualmente desadaptada o disruptiva. Por lo tanto, de nuevo, los problemas son complejos, por lo tanto requieren abordaje complejo, ¿ya? ¿Qué otra cosa nos dice ese estudio? Que el 24% de los niños que han sido víctimas de algún tipo de violencia ha consumido alcohol hasta emborracharse una o más veces al mes. De nuevo, los problemas están concatenados, están mezclados unos con otros. No es posible, lamentablemente, mirar estos problemas como aspectos separados, ¿ya? Entonces, es importante que lo veamos así. ¿Ya? Los problemas sociales se nos tienden a mezclar. ¿Qué otra cosa tenemos? Que el 54% de los niños que han sufrido violencia física grave cree que el castigo físico sirve en algunas situaciones para la formación de los hijos. Y eso es algo que también se nos repite en la violencia intrafamiliar o la violencia contra la mujer. En general, los estudios son súper claros. Quienes quieran tomar temas de violencia infantil o violencia contra la mujer, revisen información o que revisen estudios que se hagan sobre los efectos de la violencia y se van a dar cuenta que uno de los efectos más patentes y más graves tiene que ver con la transgeneracionalidad de estas pautas de relacionamiento entre las personas. Es decir, un niño que ha sufrido violencia física, psicológica o sexual, es muy probable que primero naturalice esa conducta y segundo la repita con sus compañeros de curso o después cuando sea adulto con sus propios hijos o con las personas que tenga a su cuidado, ¿ya? Y lo mismo pasa en la situación de violencia intrafamiliar. Cuando, si alguno de ustedes trabaja alguna vez en contextos de violencia intrafamiliar, se va a dar cuenta que cuando revisamos una historia, un caso específico de una mujer que ha sido víctima de violencia intrafamiliar y miramos para atrás su árbol genealógico, nos vamos a dar cuenta que la violencia intrafamiliar está repartida en casi todo su árbol genealógico para atrás. Lo viven sus hermanas, lo viven sus tías, lo viven su mamá, lo vivió su abuelita, y es porque se va replicando y replicando y replicando la naturalización de la violencia de los hombres hacia las mujeres en el contexto familiar como una pauta relacional posible y sana, entre comillas, desde esta lógica. Por eso es que ahí nuestro rol desde la psicología es fundamental. Tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar ahí para desarmar
estas naturalizaciones que lo único que hacen es poner a las personas en situación de vulnerabilidad y con mucha menos libertad para poder desarrollarse, ¿ya? ¿Qué otro tema quise mirar también con cifras? Tiene que ver con el tema del maltrato, perdón, de la seguridad ciudadana, ¿no? Y para eso tomé la fuente que es la ENUS, que es la encuesta nacional de seguridad ciudadana que genera el Ministerio del Interior. Esto lo hace todos los años, es una encuesta que uno puede mirar, creo que está desde el 2012, si es que no me equivoco, o puede ser incluso antes, ¿no? Que es una encuesta que hace el Ministerio del Interior todos los años para mirar cómo se comportan las estadísticas y las cifras de victimización y seguridad ciudadana. Y aquí no solamente se mide la ocurrencia de delitos, o sea, haber sido víctima de un delito, sino que también se mide la tasa de la percepción de victimización, ¿ya? Entonces, es importante mirar esos dos datos, ¿no? ¿Cuánto miedo tienen las personas asociado a la comisión de un delito, cuáles son los delitos más comunes y cuántos se ejecutan o se producen en términos concretos? Esta encuesta nos dice entonces que durante el año pasado, durante el 2017, todavía no tenemos la 2019 obviamente, los principales delitos que se desarrollaron en Chile fueron el hurto, llegando a un 10%, el robo con violencia o intimidación, llegando a un 5,1%, el robo con fuerza en la vivienda, llegando a un 5,1%, el robo por sorpresa, llegando a un 4,6%, y las lesiones llegando a un 1,7%. Esos son los principales delitos cometidos en Chile. Ojo, aquí es importante entender que el robo con violencia o intimidación y el robo con fuerza en la vivienda son dos de los delitos más graves. ¿Y por qué son tan graves estos delitos? Porque no es como robo en lugar no habitado, ¿no? Es decir, no hay nadie en la casa, entraron a robar, se llevaron las cosas, ya. Es un robo odioso, evidentemente a nadie le gusta pasar por eso, pero no hay posibilidades de encuentro entre el delincuente y la persona en su casa. Por lo tanto, se reducen las posibilidades de que asociado al robo exista algún homicidio o lesiones para las personas que están habitando su hogar, ¿ya? ¿Qué otra cosa nos dice el tema? Que el robo de vehículos también, o de accesorios de vehículos es también importante, llega a un 14%, y que el robo de vehículos llega a un 1,4%. Es decir, eso es obvio. Todos los que tenemos autos sabemos que nos han robado, y aquí la cifra es importante, es decir, un 15% de las personas ha sido víctima de un robo, algún accesorio o algo desde su vehículo, ¿ya? Las denuncias disminuyeron del 2016 al 2017, en un punto porcentual, pasaron de un 39,5 a un 38,5 en 2017, entonces es importante ver por qué bajó la denuncia. ¿En efecto se cometieron menos delitos o porque la gente está considerando que la denuncia es un poco innecesaria, que no tiene razón de ser, etcétera, ¿ya? Y ante eso se les pregunta cuáles fueron los motivos para no denunciar, y las respuestas son claritas. Sería, primero, que la pérdida no fue suficientemente seria, un 18%. Hay un ejemplo, a mí me robaron la bicicleta hace como un mes y medio más o menos, y tampoco puse la denuncia porque en realidad es como ya una bicicleta, y pensé que como que no me la van a encontrar, voy a darme la lata de ir a Carabineros, poner la denuncia, estar toda una tarde ahí, qué sé yo. Pero eso es lo que piensa un porcentaje importante de la población, es decir, que la pérdida no es tan importante y por lo tanto no vale la pena denunciar, ¿no? Lo segundo, y el segundo motivo para no denunciar, sería que la justicia no habría hecho nada. Bueno, a mí con la bicicleta me pasó lo mismo. Fue así como, ¿para qué voy a denunciar si una bicicleta, no hay cómo pillar a quien me las robó? Por lo tanto, si yo voy a estar ahí dando la cacha un buen rato sin poder recuperarla. Y lo tercero es que la policía no podría haber hecho nada. Pues no, soy una víctima muy clara de la NOSC. También, un 15% dice que no denuncia porque cree que la policía no podría haber resuelto nada, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que se está denunciando? Se denuncia cuando la cuantía de lo que se roba es muy importante, cuando cree que el proceso judicial puede resolver algo y cuando cree que la policía lo puede resolver. Y esta encuesta, entre muchas otras cosas, y se las dejé para que la puedan buscar también, indaga sobre cuáles son como los principales problemas comunitarios asociados a situaciones como disruptivas, ¿no? O problemas no de delitos necesariamente, pero sí a situaciones que en ámbitos comunitarios son los que más afectan a las comunidades en Chile. Y son tres los que afectan y los que se denuncian. Y primero, la presencia de los perros abandonados, ¿no? Es decir, recuerden que todo perro tuvo dueño alguna vez, el problema es que el dueño lo dejó
lo abandonó y no se hizo cargo de su responsabilidad, y ahí tenemos un 40%, un 39% de personas de que se denuncia que ese es como uno de los principales problemas comunitarios que se identifican en sus barrios, ¿no? Importante esto, porque tal vez cuando ustedes estén en psicología comunitaria o en los otros cursos, tal vez si es que a alguno de ustedes les gusta algo, me vendieron una rifa, creo que la última clase que fui, sobre unos animalitos abandonados o algo así, ¿no? Unos animalitos enfermos. Tal vez pueda ser una temática a trabajar, y tal vez podría ser incluso para el proyecto, para el ensayo, quienes les guste el tema animalista y estén como un poquito metidos en esa línea, pueden también entrar a esto. Es decir, aquí tenemos que desde la seguridad ciudadana, la gente reporta que la presencia de perros abandonados es un tema importante o un tema que convoca a las comunidades. Por lo tanto, si quieren escribir sobre eso, pueden hacerlo y desarrollar la ley de tenencia responsable, mirar cómo va avanzando en esa línea, ¿ya? Segundo tema que es importante o que de alguna forma se identifica como un problema comunitario en la línea de seguridad ciudadana tiene que ver con el consumo de alcohol y droga en la vía pública, la típica, los volados en la plaza, ¿cierto? Carreteando en la plaza alrededor del barrio, y ahí también es un tema que hay que revisar, ¿ya? Y el último punto tiene que ver con la acumulación de basura y el descuido de los sitios heriazos, donde se alcanza un 17% de las personas que señala que esto siempre ocurre en su barrio. Por lo tanto, de estas como cifras que hemos mirado, pobreza, violencia contra la mujer, violencia contra los niños, seguridad ciudadana, ustedes pueden desprender cualquiera de estas cifras y sobre ellas trabajar o sobre un tema o sobre el tema completo, ¿ya? La idea es que ustedes pueden ir agarrando también de estos textos que estamos viendo ahora o de esta presentación, de problemáticas sociales que ustedes pueden revisar y que puedan ensayar y ver si es que se está trabajando bien sobre este tema, ¿ya? Entonces ahí tenemos el tema en seguridad ciudadana. Y creo que esto es lo último, sí. Y lo último, quiero ver también el tema de tercera edad o adultos mayores. Ahí hay un estudio del CENAMA, puse CENAME arriba, pero está mal, es CENAMA, que es el Servicio Nacional del Adulto Mayor, y que tiene que ver con la situación de los adultos mayores en Chile. Ellos hacen una encuesta también cada cierto tiempo, y esta encuesta lo que hace es que va como diciendo, se llama creo que encuesta como de inclusión y exclusión de adultos mayores en Chile. Y esta encuesta como que caracteriza cuáles son como las principales discriminaciones o problemáticas que viven los adultos mayores en nuestro país, y las va como relacionando con otros temas, con el censo, etc. ¿Qué es lo que nos plantea esta encuesta o estos estudios en general? Primero, que la esperanza de vida en los últimos 10 años en Chile aumentó 4,2 años. Es decir, en los últimos 10 años estamos viviendo 4,2 años más, llegando a 79 años promedio la esperanza de vida en Chile. Eso significa que entre los 60 y 79 años, porque las mujeres, recuerden, en Chile jubilan a los 60 años, entre los 60 y los 79 existen 19 años de las mujeres en situación de jubiladas o pensionadas, ¿ya? Es decir, 19 años de su vida, según esta esperanza de vida como tipo, en que las mujeres están en situación de jubilación, y por lo tanto están en la casa sin, entre comillas, trabajar formalmente, ¿ya? Entonces es importante mirar eso. Y los hombres estarían alrededor de 15, 14 años en esta misma situación. Por lo tanto, ¿cómo hacemos desde el Estado para que estos 14 años en el caso de los hombres y estos 19 años en el caso de las mujeres sean lo suficientemente integrados y adecuados para su desarrollo? Es importante mirarlo. ¿Qué más nos dice? Que según el censo del 2017, el número de adultos mayores supera los 2,8 millones de personas, es decir, estamos hablando de que casi 3 millones de chilenos son adultos mayores hoy día, y alcanzan el 16% de la población nacional. Es decir, es una población que nosotros debemos empezar a atender. Hace varios años atrás, cuando yo estudiaba en la U, ya se empezaban a tirar líneas sobre lo importante que era trabajar, o lo avanzado que podía ser trabajar sobre la psicología geriátrica o la psicología para adultos mayores. Así que también es un tema a revisar. Si alguno de ustedes todavía no sabe muy bien cuál va a ser su destino en psicología en los próximos años, ojo, si te interesa este tema, es un tema que va a ir solamente creciendo, porque los adultos mayores solo van a ir aumentando en nuestro país. Hoy día tenemos 2,8% de adultos mayores que alcanzan el 16% de la población, y el 2050, según las proyecciones del censo, nos dicen que los adultos mayores de 60 años en Chile van a ser el 33% de la población, es decir, un tercio de nuestra población va a ser adulto mayor, vamos a ser adultos mayores.
Por lo tanto, hay una spot, hay como una línea o una línea de investigación, de trabajo, de práctica profesional importantísima desde las políticas de integración hacia los adultos mayores. ¿Qué otra cosa nos dice? Que la mayoría de las personas que son encuestados en esta encuesta que genera el Senama nos indica que 73% de ellos cree que los adultos mayores son una población marginada de la sociedad, que vive en situación de exclusión social, de discriminación y de marginación. ¿Ya? ¿Qué más establece esta encuesta? Que el nivel de satisfacción con la vida va disminuyendo con los años, es decir, que hay una percepción de las personas de que a medida que vamos haciéndonos más grandes, nuestra calidad de vida va disminuyendo, ¿ya? Y en particular los sectores socioeconómicos más bajos, con menos escolaridad y entre 25 y 60 años, creen que eso es así. Es decir, quienes creen que la perspectiva de un adulto mayor en Chile es cada vez peor, son las personas que viven en los sectores socioeconómicos más bajos, con menores escolaridades y entre 25 y 59 años, ¿ya? Este es como el grupo etario en Chile que tiene el peor pronóstico, entre comillas, sobre el adulto mayor. Son los que piensan que los adultos mayores están en una peor situación a futuro. Pero quienes viven con adultos mayores nos indican lo contrario y tienen una mirada un poquitito mejor o más positiva de la vejez o del crecimiento de las personas, ¿ya? ¿Qué más nos indica esta encuesta? Que la mayoría de las personas cree, el 71% de las personas cree que el Estado o nuestras instituciones no están preparadas poco y nada para enfrentar la situación de los adultos mayores en Chile. Aunque un 62% cree que se está preparando, que ellos también se están preparando poco para esto. Es decir, lo que nos dice la encuesta es que no solamente la gente cree que la institucionalidad estatal está poco preparada para la situación de los adultos mayores en Chile, sino que también ellos personalmente se están preparando poco o nada para enfrentar esta etapa de la vida que tiene que ver con la adultez mayor, ¿ya? Entonces, ojo, ustedes están en desarrollo, si es que no me equivoco en segundo, ¿no? Desarrollo 1, desarrollo 2. Y en desarrollo igual se pasa como dentro del marco del ciclo vital lo que tiene que ver con adultez, etc. Entonces, es otro tema que pueden explorar en su ensayo también y se lo recomiendo porque es un tema entretenido, es un tema nuevo, etc. Y lo último que quise como sacar de esta encuesta tiene que ver con que el 57% de los encuestados atribuye que las principales responsabilidades del bienestar de los adultos mayores en Chile está en el sistema político y en el Estado. ¿Ya? Es decir, casi el 60% de la población cree que es el Estado, la institucionalidad, la que debe hacerse cargo de resolver o de alguna forma contener o abordar las temáticas asociadas a la población de adultos mayores. ¿Ya? Y se establece también que solo un 34% cree que son las familias las que tienen que hacerse cargo de esta situación y solo un 6% creen que son los adultos mayores mismos quienes tienen que hacerse cargo. Entonces, miramos esta cifra y nos dice que el grueso de nuestra población considera que el Estado debiera tener un rol más activo, más protagónico para poder resolver la situación que viven los adultos mayores en Chile. ¿Ya? Eso son como algunas de las cifras que quise mirar. Hay otras más que podríamos seguir mirando, pero por el tiempo yo creo que no alcanzamos y es mejor que ustedes los puedan revisar si tienen otros temas. Drogas, por ejemplo, puede ser un tema a revisar, discapacidad puede ser un tema a revisar, situación de los pueblos indígenas puede ser un tema a revisar, etc. Es decir, ustedes pueden entrar en lo que quieran, cómo funciona el sistema educativo, cómo funciona el sistema de salud. En el sistema de salud pueden tomar temas específicos, salud mental, enfermedades contagiosas o transmisibles, enfermedades por estilo de vida, millones de temas que ustedes pueden seguir revisando y la idea es que en el ensayo puedan tomar el tema que más les acomode, que más les guste y que sea el más cómodo para ustedes. ¿Ya? Eso. Esto ya lo revisamos la semana pasada, que tenía que ver con el contexto de las transformaciones estructurales en América Latina, y lo quiero retomar. Entonces habíamos visto que hay varios antecedentes históricos que fundan el cambio de lógica de las políticas sociales en Latinoamérica. Tiene que ver con crisis políticas, económicas, con la Guerra Fría, los fracasos de los sistemas de reparto, su cuestionamiento, las características de estas reformas que apuntaban básicamente hacia el voucher, hacia el subsidio, hacia el proceso más bien de privatizaciones, etcétera, ¿ya? La entrega al mercado de los servicios públicos, salud, vivienda, educación, la focalización en los recursos públicos en los sectores más vulnerables o los sectores más pobres o empobrecidos, etc.
¿ya? Y los efectos que tienen que ver con controlar el déficit, con generar un progreso amplio de capitales desde el sistema público al sistema privado y financiero, desarrollar herramientas de conducción y reducción de la pobreza, segmentar los servicios, traspasar la precariedad e inestabilidad laboral a la esfera de los beneficios sociales, y también traspasar al usuario la responsabilidad de su atención, ¿ya? Eso es un poco como ha ido avanzando las reformas del Estado, y con esto vamos terminando esta partecilla, ¿ya? ¿Cuál es como el diagnóstico que de alguna forma se desarrolla en los años 90 con respecto a la política social de Latinoamérica y Chile, ¿no? Primero se establece que evidentemente hay avances en temas que tienen que ver con la reducción de la pobreza, ¿ya? Chile y la mayoría de los países latinoamericanos ven importantes reducciones en lo que tiene que ver con las tasas o los números de pobreza en nuestro país. Pero, junto con reducir los niveles de pobreza, ocurre una situación que es bien paradójica, que es, logramos reducir la pobreza, pero no logramos enfrentar la desigualdad. Es decir, la semana pasada veíamos cómo se caracterizaba la pobreza, ¿cierto? Pobreza extrema y pobreza en términos como generales, ¿no? Es decir, las personas están de alguna forma pudiendo satisfacer sus necesidades básicas, pero ¿qué es lo que está ocurriendo en Latinoamérica post-90s? Es que si bien aumenta, o sea, se reducen los niveles de pobreza en el país, pero la desigualdad, las brechas entre los quintiles más acomodados del país con los quintiles más vulnerables es cada vez más grande. Es decir, el grueso de la riqueza en Chile y en Latinoamérica en general se tiende a concentrar en muy pocas manos. Sí, en ese momento, en los 90, se hablaba de la política de desarrollo económico y social asociada a la lógica del chorreo, ¿no? Eso era lo que se decía en los 90 cuando se hablaba de cuál era nuestro modelo de desarrollo. Básicamente era un modelo de desarrollo que promovía el chorreo del bienestar o el desarrollo. Es decir, las clases dominantes o los quintiles que están en los sectores más acomodados de la sociedad van de alguna forma tirando sus excedentes, lo dejan chorrear como un volcán, ¿no? Y finalmente a las capas bajas o los sectores medios y populares les cae también un poco de esa bonanza. El problema es que el grueso de esa bonanza se sigue concentrando en los quintiles más altos o de mayores ingresos, ¿ya? ¿Qué otra cosa es lo que ocurre o qué cosa se levanta también de este diagnóstico en los años 90 con respecto a nuestra política pública y social? Es que se empiezan a generar altas comisiones en los sistemas de salud y previsión. Y es algo que hoy día todavía está sin resolver dentro de nuestro modelo político-social. El grueso hay un porcentaje importante de comisiones que se pagan en las AFP o en ISAPRES en particular, que son los dos modelos que conviven en el mundo privado para el tema de derechos sociales, que no necesariamente dan rédito a los derechos o la calidad de los servicios que nosotros recibimos, ¿ya? Es decir, todos los años podemos ver cómo la Superintendencia de Pensiones nos entrega que hay millonarias ganancias en millones de dólares de las AFP y las pensiones no tienen ese mismo nivel de aumento. Y lo mismo pasa con los sistemas de salud privado, en particular en las ISAPRES, en los cuales cada vez más se restringe las prestaciones o las garantías asociadas a los seguros de salud de las personas que están en ISAPRE, y las ganancias aumentan para cada una de las aseguradoras, pero no así los beneficios para sus afiliados, ¿ya? Y lo mismo pasa en el sistema educativo, donde nos dimos cuenta en el sistema educativo particular y particular subvencionado, en el mundo universitario privado, en el cual las ganancias de los controladores o de los dueños de las universidades o de los colegios aumentan, pero no necesariamente se reintegran a la calidad educativa de cada uno de esos espacios. Por lo tanto, eso es uno de los diagnósticos que se levanta también en los años 90. ¿Qué otra cosa se empieza a mirar que tiene que ver con el efecto directo de las coyunturas de desempleo en las posibilidades del sistema de contener la pobreza? Es decir, en la medida que nos ataca una crisis económica importante que redunda en un aumento de la cesantía y el desempleo, los índices de pobreza se nos van inmediatamente a las pailas, ¿ya? Y eso es porque no hemos logrado generar un esqueleto, una estructura estable que contenga la situación de la pobreza. Evidente, entonces, ¿qué es lo que nos dice esto? Que los sectores más vulnerables viven permanentemente en un péndulo, ¿no? Es decir, si es que y eso es como algo que lo que ha intentado hacer el Registro Social de Hogares o la CACEN, que tiene que ver con la ficha de caracterización socioeconómica, nos dice que ahí hay un péndulo clarísimo, que es, si alguien en la familia pierde el empleo,
evidentemente quien logró salir de la situación de pobreza o de dejar la línea de pobreza, pobreza extrema, vuelve a caer, porque no logramos tener sus soportes que permitan que todas las personas, particularmente los sectores más vulnerables, se estabilicen en una zona de protección social mínima, ¿no? Que tiene que ver con garantizar sus necesidades básicas y algo más, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tiende a pasar. Hay una crisis económica importante, aumenta la cesantía, e inmediatamente los números nos dicen que aumenta el número de personas en situación de pobreza en Chile, ¿ya? Y eso es algo que nuestro Estado debiera tratar de resolver. Estas crisis no debieran golpear tanto en estos ámbitos, ¿no? Es decir, estar sin empleo no debiera ser sinónimo de pobreza inmediatamente. Debiera haber un proceso un poquitito más gradual que de alguna forma el Estado pueda ahí ir apoyando a las familias en esa etapa. ¿Qué más? Además se generan procesos cada vez más complejos de generación de movilidad social, es decir, como tenemos una sociedad tan segregada y tan desigual, la movilidad social entre los distintos grupos es cada vez más difícil, ¿ya? Y por eso es que muchas veces las universidades de élite o los colegios de élite son básicamente los procesos, los lugares donde se genera o donde se compactan nuestras clases sociales y desde ahí no se mueve mucho más en el tiempo, ¿ya? Entonces es importante que lo podamos ir revisando. ¿Qué otra cosa ocurre? Generación de sectores de la población que permanecen siempre residuales a las políticas públicas, a los que nunca les llega la política pública, porque están o muy abajo o muy en el medio, y por lo tanto nunca se apunta directamente a ese sector. ¿Qué cosa es lo que siempre surge en toda campaña presidencial, política, parlamentaria, que como es como un mantra de los distintos sectores políticos, tiene que ver con el rollo de la clase media, ¿no? Es decir, porque siempre hay ciertos sectores que son excluidos o son, claro, son separados en nuestra lógica de focalización que tiene nuestra política social, quedan fuera, ¿no? Porque están 5 puntos más abajo, porque tienen, qué sé yo, 1.500 pesos más que la línea que separa la pobreza de la extrema pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante. Siempre se van generando estos sectores o estos bolsones de población que permanecen residuales a las políticas públicas, que no logran acceder a ellas y por lo tanto quedan ahí en una situación de desmedro y no logran como avanzar como adecuadamente. ¿Qué otra cosa empieza a ocurrir también? Y esto es fundamental, que de alguna forma explica más o menos la situación en la que estamos, como en Latinoamérica, o incluso en algunos países de Europa están un poco en esta línea, ¿no? Desaparece el imaginario colectivo de la idea de lo público, ¿no? Es decir, lo público empieza a difuminarse y empieza a cambiar muchísimo de sentido. El espacio público empieza a cambiar un poquito de sentido. Hasta antes de la instalación fuerte del modelo neoliberal o capitalista en Chile y en el mundo, los espacios de encuentro público tenían que ver con el tema republicano, de desarrollo, lo que gestiona nuestro Estado, etc. Y hoy día nos damos cuenta que hay espacios que no son públicos, que son privados y que son espacios de encuentro entre las personas, y además se empieza a generar como una idea de que sí lo son, ¿ya? Y aquí es lo que nos encontramos, es que la segmentación va eliminando espacios de encuentro entre grupos heterogéneos. Es decir, en la medida que segregamos y focalizamos, es imposible que nuestros grupos sociales distintos se encuentren, ¿ya? La escuela pública de los 70 o la universidad de los 60 en Chile, restringida para una élite, para un porcentaje mínimo de personas, porque claramente era un privilegio en esos momentos, pero era un espacio de encuentro entre distintas clases sociales. Una universidad en Chile o un liceo en Chile en 1960 era un lugar en el cual se podía encontrar el hijo de un obrero con el hijo del patrón en el mismo lugar, ¿ya? Porque no habían mayor segmentación o no habían escuelas específicas para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Es que están todos segmentados socioeconómicamente. Las personas que pueden pagar 20 lucas se juntan en un colegio que cobra 20 lucas, las personas que pueden pagar 500 lucas se juntan en un colegio que pueden pagar 500 lucas. Por lo tanto, las posibilidades de encuentro entre estas distintas poblaciones es mínima y se tiende a dar generalmente en los contextos laborales y donde ya la jerarquía sigue exactamente igual. No hay, como no tenemos movilidad social, evidentemente
siguen instalando en esa misma línea. El hijo del obrero va a seguir siendo obrero, con otros nombres, porque hoy día evidentemente la lógica del obrero es más setentera, no tiene que ver con lo que vemos hoy día. Hoy día el obrero tiene que ver tal vez con trabajar en el retail, ¿no? Con ser captador de tarjetas, con trabajar en un call center. Es distinta esa lógica, pero sigues en una escala, al interior de una jerarquía empresarial o de desarrollo, de alguna forma, muy marcada. Y además, el cobro elimina la idea de derechos adquiridos y alcanza y la reemplaza por el consumo. Esto es fundamental. Cualquiera de ustedes que trabaje en una municipalidad, en un consultorio, en una escuela, en donde quieran trabajar ejecutando cualquier política pública, uno de los principales argumentos que entrega la población tiene que ver con que, y en la misma universidad, estamos pagando. Por lo tanto, como estamos pagando, ustedes nos tienen que garantizar ciertos estándares o ciertos mínimos, ¿no? No lo entendemos o el ciudadano a pie no hace esa discusión ante una diferencia o ante un problema desde la lógica de un ciudadano, es decir, no lo ve como, yo tengo derecho a recibir una educación gratuita o una educación de calidad dentro de la Universidad de La Serena. ¿Qué es lo que tendemos a hacer cuando tenemos un problema? Lo hacíamos todos probablemente cuando no teníamos un problema en la U, porque, qué sé yo, faltaban libros, no teníamos clases, o lo que fuera, era de que terminábamos apelando a, oye, pero si estoy pagando por esto, en la lógica del cliente, como que todo fuera un CERNAC permanente donde el consumidor tiene que exigir que se le entregue lo que está pagando. Y se elimina la idea de que hay derechos sociales que tienen que ser garantizados más allá de que yo pague o no pague por esa prestación. Es decir, si yo tengo cáncer, tengo que recibir tengo que recibir una atención de salud pertinente y adecuada, más allá de que yo pague o no pague, por el sistema de salud que tengo, ¿no? Porque es un derecho de recibir salud o atención de salud si estoy en situación de enfermedad, ¿ya? ¿Qué otra cosa se va generando también? Que la incorporación de empleo no garantiza la sustentabilidad de este, es decir, podemos entrar al mundo del trabajo, pero eso no necesariamente garantiza que podamos seguir moviéndonos en esa lógica. El empleo se vuelve inestable, precario, ¿no? Es decir, ocurre mucho la lógica de la subcontratación y por lo tanto se vuelve un poquito más difícil desde el Estado poder generar estructuras más estables, ¿ya? ¿Qué más ocurre? Al inicio, en los 90, que en términos como sociales, la movilidad en el empleo se asocia cada vez más a las habilidades y a las competencias, más que a la formación inicial. Es decir, por eso es que hoy día en la universidad, ustedes lo ven, tenemos un currículum que está centrado en el desarrollo de competencias, ¿no? Se instala esta lógica de que hay habilidades blandas, duras, técnicas específicas y competencias, que son las que de alguna forma nos hacen desenvolvernos mejor en el contexto laboral, más que la formación inicial, más que mi título, más que mi posgrado, etcétera. Tiene que ver con cómo yo voy desarrollando habilidades y competencias para poder moverme en el contexto laboral. ¿Qué más? Que las industrias tienen cada vez menos capacidad de absorber mano de obra. De hecho, las industrias en Chile casi no existen. Chile nunca ha tenido una industrialización muy alta y hoy día mucho menos, ¿no? Es decir, nuestro gran grueso de trabajadores está centrado en el mundo de los servicios y no en el mundo de la industria. Y ojo, la industria es importante porque la industria es la que crea valor, ¿no? Es la que le crea valor al sistema, al modelo de desarrollo que trabajamos, ¿ya? Y la especialización del trabajo lo maneja, lo aleja de las poblaciones más marginadas, es decir, quienes están en situación de vulnerabilidad tienen muchas menos posibilidades de especializarse adecuadamente y poder acceder a un modelo de trabajo distinto. ¿Qué ocurre post-80s? ¿No? Es decir, perdón, post-90s. Se va profundizando la política social y la política pública neoliberal. ¿Qué significa eso? Que se empieza a trabajar sobre las reformas de los 80, que ya veíamos que sus principales características tenían que ver con focalizar, generar políticas subsidiarias, privatizar la política social en Chile, y qué es lo que pasa después de los 90, se profundizan esas reformas en vez de desarmarlas, ¿no? Se tiende a fortalecer la fiscalización sobre los cuasimercados, porque no son mercados totalmente. ¿Por qué hablamos de cuasimercados? Porque finalmente tienen altos niveles de concentración y por lo tanto no hay un mercado que pelea o de alguna forma como que compite, como dice la lógica como capitalista, sino que más bien toma ciertos acuerdos para poder, qué sé yo, arreglar cuotas de mercado, consensuar, acordar precios de servicios, etcétera, ¿ya? ¿Qué más ocurre? Se establecen estándares de calidad más rigurosos para los prestadores. El Estado lo que empieza a hacer de alguna forma no es desarmar la lógica que
que se instala neoliberal en los 80, sino que lo que se empieza a hacer es de alguna forma a generar ciertos mínimos estándares de calidad para que los prestadores nos garanticen ciertos pisos mínimos, y se van perfeccionando los mecanismos de focalización. Se mejoran los instrumentos de focalización, la ficha de protección social, el registro social de hogares, la encuesta CACEN, y se incorporan una serie de variables para que de alguna forma la focalización sea cada vez más eficiente y lleguemos específicamente a esa persona que necesita o necesitaría este subsidio o este beneficio, ¿ya? ¿Qué más? Se fortalece el oferente público. Se establecen algunas diferencias entre lo público y lo privado, ¿no? Y eso es súper importante. Se fortalece el oferente público y se aumentan los flujos de subsidios. Es decir, nuestra política social, a partir de los 80 y profundizada en los 90 y en adelante, se focaliza o se desarrolla casi de manera exclusiva a través de la lógica de los subsidios o del voucher. Esa es la manera en la cual se focaliza nuestra política social, o se ejecuta nuestra política social en los últimos 30 o 40 años, ¿ya? Se potencia el acceso a determinadas transferencias y servicios como un derecho y no en función a las disponibilidades. Y aquí es importante, aquí hay algunos avances que son bien pequeños, pero igual yo creo que es importante mirarlos, ¿no? En Chile se crea en los 90, los 2000, un plan que se llamó el Plan Auge, que tenía que ver con el acceso universal a garantías explícitas en salud, que es lo que hoy día tiene que ver con el GES, ¿ya? Las garantías explícitas en salud, que es como un plan que de alguna forma lo que hace es decir, garantizar ciertas prestaciones, es decir, todo chileno, en sistema público o privado, tiene que tener garantizado la atención en determinadas patologías, ¿ya? Y eso, de alguna forma, fue una manera de avanzar en lo que teníamos antes, que antes estaba todo totalmente desregulado, no había ninguna garantía. Hoy día existen, creo que son alrededor de 100 y algo patologías que están garantizadas dentro de la canasta del plan de garantía explícita en salud, lo que significa que si estás en ISAPRE o estás en FONASA, tienes obligatoriamente que recibir atención de diagnóstico y tratamiento en todas esas patologías. ¿Qué es lo que ocurre? Que todo lo que queda fuera de esa canasta básica, entre comillas, de enfermedades o patologías acordadas, no son financiables obligatoriamente y por lo tanto quedan a la lista de, si estás en el mundo privado, a través de las ISAPRES, de que se pueda cubrir según tus recursos socioeconómicos, y si estás en el mundo público, queda todo eso a la espera de que se resuelvan o de las listas de esperas que se van desarrollando en cada uno de los sistemas de salud. Surge también el Chile Solidario, que es un programa que apunta a la superación de la extrema pobreza en Chile, se focaliza en las poblaciones, en los grupos en situación de indigencia o de pobreza extrema, y se van focalizando ayudas monetarias para esos grupos, y también se le van entregando capacitaciones o activación de redes sociales, en términos de, no de redes sociales como Facebook, sino que de redes sociales y comunitarias para poder abordar su situación de pobreza en la que viven, ¿ya? Entonces ese es un programa que se implementa. ¿Qué es lo que pasa? Que es insuficiente para las necesidades que tiene la población. Evidentemente no da cuenta de las verdaderas necesidades de esa población específica. ¿Qué más? Se busca un desarrollo integral de las personas, en la lógica de entender la pobreza más allá de lo monetario, y por eso es que se van ajustando también los instrumentos. Ya veíamos la semana pasada que ya se deja de medir la pobreza solamente por ingreso, y también empezamos a medir la pobreza en términos de pobreza multidimensional asociada a distintas variables. Y se fortalecen también las perspectivas de emprendimiento y de autoempleo. Entramos en una lógica de... Están trabajando en el medio. Se fortalecen las perspectivas de emprendimiento y autoempleo, es decir, no existe el fortalecimiento de empresa o de industria, y por lo tanto, que es lo que se focaliza mucho en 90, de ahí en adelante, los 2000 en adelante, tiene que ver con la lógica del emprendedor, de la pyme, de generar como trabajo autogenerado, ¿no? Es decir, ya no hay grandes empresas que de alguna forma se hacen cargo de generar empleo, sino que más bien son muchas micros y pequeñas empresas que se hacen cargo de eso. Es decir, recuerden, en Chile el 70% del trabajo lo generan las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Es decir, las grandes empresas generan un porcentaje margen del cerca del 30% del empleo en Chile. El grueso del empleo en Chile lo generan pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Eso tiene que ver a partir también de esta lógica que se genera post-90. ¿Qué es lo que ocurre en definitiva con después de que se implementan estas reformas a partir de los 80 y se profundizan en los 90?
¿no? Se van generando ciertos desafíos para nuestra política social desde la lógica neoliberal, ¿ya? ¿Y cuáles son esos desafíos que se van como instalando de alguna manera? Primero, que se va segmentando la oferta, ¿ya? Es decir, se va asociando al ingreso de cada persona, o de cada grupo vulnerable en particular, la oferta que esa persona puede recibir. Es decir, el Estado va de alguna forma focalizando, como lo hemos visto bastante, va focalizando su política, va focalizando su acción pública ante un problema específico. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál es como un efecto? Es que eso tiende a reproducir la desigualdad. Lo que hacemos con esta lógica de focalización extrema es que tendemos a mantener un círculo que reproduce la situación de vulnerabilidad, porque no resolvemos los problemas estructurales, simplemente atendemos a problemas supercoyunturales. Es decir, si el registro social de hogares de hoy día nos establece que una persona está en el 40%, que si el registro social de hogares hoy día funciona con la lógica de los porcentajes, del 40% hacia abajo, se entiende que es una familia vulnerable. Si estás en ese 40%, en la medición de este año, tú tienes acceso a un montón de prestaciones públicas de política social. Pero si el próximo año sales de ese 40% y entras al 50% en la medición, ya no tienes posibilidades de acceder a los mismos beneficios que accedías antes. Por lo tanto, ese margen que se da entre el 40 y el 50% del registro social de hogares no necesariamente hace un cambio significativo, sino que tiene que ver con cómo medimos esas variables. Pero eso no redunda en que las personas puedan de verdad cambiar su situación socioeconómica a propósito de esto, ¿ya? ¿Qué otra cosa ocurre? Hay desafíos, de alguna forma, por definir el nivel territorial óptimo de coordinación, ¿ya? Nosotros, hay algunas miradas que apuntan de que la política social debiera implementarse de manera nacional, pero tiene que tener bajadas territoriales. ¿Y qué es lo que no está del todo claro? Es cuán amplias o pequeñas son esas bajadas territoriales. Nos interesa definir estas bajadas territoriales desde la línea barrial, es decir, acotar políticas o desarrollar políticas sociales asociadas a barrios, o nos interesa desarrollar políticas sociales desarrolladas a ciudades, comunas, provincias, etc. Entonces, es importante y es un desafío de alguna forma para nuestra política social actualmente, bajo la lógica en la que estamos, poder diseccionar de mejor forma cuál va a ser la escala sobre la cual vamos a trabajar. Es lo mismo la situación de pobreza en la región de la Araucanía, como veíamos la semana anterior, que en la región de Coquimbo. No. Por lo tanto, tenemos que ver si es que las bajadas van a ser nacionales y nos vamos de alguna forma a tener instrumentos parejos para todo, o vamos a ir generando instrumentos específicos para cada uno de los territorios. ¿Y cuál va a ser el nivel, de alguna forma, de abordaje de esos niveles más específicos? Vamos a revisarlo regionalmente, provincialmente, comunalmente, vamos a tener una combinación de factores. Todo eso tiene que revisarse en ese proceso. ¿Qué más? Y aquí esto tiene que ver un poquito con lo que vimos en las primeras unidades. Es fundamental definir las miradas sobre las cuales se van a diseñar las políticas públicas y sobre las cuales se van a operar las políticas públicas y sociales, ¿ya? Hay que remirar ese proceso. Probablemente el proceso de definición de nuestras políticas públicas y sociales no están dando el ancho, ¿no? No se están desarrollando como debieran, estamos dejando muchos espacios o muchos vacíos que lamentablemente dificultan que nuestra política pública y social responda adecuadamente a las necesidades de la población, ¿ya? Entonces hay que mirar eso de nuevo, hay que ver cómo vamos a operar y cómo vamos a diseñar nuestras políticas sociales, cómo las vamos a medir, cómo las vamos a evaluar de que se están desarrollando adecuadamente. Y por eso es que ahí surge también la idea que está acá de definir con claridad cuáles son los estándares de satisfacción. Necesitamos saber cuáles son los estándares de satisfacción claros para cada una de las políticas sociales que se van a implementar. ¿Qué es lo que esperamos de una política social que busque resolver la situación de la pobreza en Chile? ¿Qué es lo que esperamos? Resolver la situación de la pobreza, integrar, mirando lo que veíamos durante todo el curso, ¿no? Es decir, que nuestros problemas sociales son problemas complejos e interdependientes, por lo tanto, nunca vamos a poder tocar solamente una tecla, siempre vamos a tener que estar tocando, o de alguna forma, tocando todo el teclado para poder ir resolviendo los problemas que tenemos que abordar, ¿ya? ¿Qué otro desafío se nos plantea desde esta nueva política social neoliberal? Tiene que ver con que se nos van dispersando los ejecutores.
¿Por qué? Como veíamos antes, la ejecución de la política social se liberaliza, se entrega al mercado, es decir, son distintos actores públicos, privados, de la sociedad civil, o fundaciones, organizaciones, que se encargan de ejecutar nuestra política pública. El Estado les transfiere los recursos a través del sistema del subsidio o del voucher, y estos organismos ejecutan, pero ¿qué es lo que le genera esto al Estado? Una dificultad importante para poder hacer seguimiento de qué es lo que se está haciendo. Cuando el Estado distribuye sus recursos, o qué sé yo, la ejecución del programa de abordaje de la pobreza, por ejemplo, el programa del Ministerio de Desarrollo Social. Desarrollo Social, por ejemplo, en, qué sé yo, 5, 6 o 7 organismos privados, que pueden ser fundaciones o los municipios a veces, para ejecutar esta política, al Estado se le vuelve muy difícil ir controlando cómo cada uno de ellos lo hace, ¿ya? Porque es decir, tiene más manos y son todas instituciones distintas que pelean por sus propios intereses o necesidades. Entonces es importante entender que eso se vuelve difícil. Y además, esta dispersión de oferentes lo que hace es que nos dificulta tener objetivos comunes y estándares comunes. Y qué es lo bueno que tiene esta dispersión de alguna manera, es que nos entrega diversidad. Es decir, que podemos tener algunos proyectos o algunos programas o instituciones o organizaciones que funcionen súper bien, trabajando en distintas poblaciones según su nivel de experiencia, de formación, pero también tenemos otras instituciones que no trabajan del todo bien, pues no trabajan igual, porque son distintos, tienen otra formación, otra trayectoria, ¿no? Entonces, claro, es súper bueno para el territorio al que le tocó trabajar con una organización que tiene buenos niveles y buen trabajo, pero es bastante negativo al territorio o al grupo vulnerable que le tocó trabajar con la organización que tal vez no es la mejor de todas, y el nivel de o los estándares entre ambas son muy distintos, ¿ya? Y eso, además, genera un impacto fundamental que tiene que ver con la dimensión subjetiva de las políticas sociales. Y esto aparece muy enredado ahí, que tiene que ver con la dimensión subjetiva de las políticas sociales como representación de la idea de la nación, de la república. ¿Y a qué hace referencia a esto? A que quien está resolviendo nuestros problemas sociales hoy día en nuestros territorios con una lógica diversificada, privatizada y subsidiaria no es el Estado para la señora que recibe a un programa específico. Es la Fundación Tanto, es el Hogar de Cristo el que está resolviendo, es la Fundación María Ayuda la que está resolviendo, es la municipalidad de qué sé yo, etcétera. Entonces, ese es un punto fundamental. Es decir, hoy día, con esta diversidad de organizaciones que se hacen cargo de ejecutar la política pública, no le queda claro al ciudadano de a pie que recibe los beneficios de esta política social y política pública, no le queda claro que quien está detrás de esa ejecución es el Estado, sino que pareciera que son fundaciones, organizaciones privadas, organizaciones sin fines de lucro, sociedad civil quien está resolviendo el problema, cuando es el Estado el que está diseñando esa política, financiando esa política social, monitoreando esa política social y supervisando su desarrollo, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Muchas personas tienen relación directa con las organizaciones que ejecutan y no así con el Estado. Y esto es algo que de alguna forma va quitándole fuerza o potencia a la posibilidad del Estado desde lo comunitario. ¿Ya? Porque las personas lo ven como algo innecesario, porque es algo que no pareciera que está haciendo todo lo que hace. Quien hace, como hoy día, un grueso de los programas o de las políticas sociales que ejecuta el Estado, no las ejecuta el Estado, sino que las ejecutan otros privados encomendados por el Estado, las personas tienden a creer que el Estado es aún más ausente de lo que es. ¿Se entiende esa idea? ¿No? Porque como el Estado no lo ejecuta directamente, las personas no se dan cuenta que toda esa política social se está ejecutando mandatada por el Estado. Simplemente ven a la organización, a los trabajadores de estas organizaciones o de estas instituciones ejecutando una política, pero no se genera este correlato de que todo esto responde a una lógica estatal de abordaje institucional desde el Estado para resolver nuestros problemas sociales, ¿no? Y se empieza a desvalorizar este valor del Estado. ¿Qué otra cosa tiende a ocurrir? Que bueno, otro desafío que es fundamental también en esta política social como post-90 o neoliberal, es que se genera el desafío de la mantención de la calidad de los prestadores públicos, a pesar de que hay competencia desigual con los privados, es decir, esto es
evidente en lo que nos ocurre con salud y educación, ¿no? Es decir, hay reglas que son, entre comillas, parejas para los sostenedores privados y los sostenedores públicos, pero las normativas que rigen al mundo público son mucho más rígidas que al mundo privado. Quienes trabajamos en el mundo público tenemos que siempre tener encima un par de instituciones que van a estar siempre persiguiéndonos para que hagamos las cosas con probidad, transparencia y eficiencia, que son la Contraloría General de la República. Es decir, ahí hay una cortapisa que los privados no tienen. Un privado no tiene que responder a la Contraloría. Un privado tiene que responder exclusivamente al Servicio de Impuestos Internos o a la legislación que de alguna forma lo sustente, ¿no? Pero no necesariamente a las lógicas con las que trabajamos quienes estamos en el aparato estatal. Entonces, se vuelve importante también ir resolviendo la disyuntiva entre el subsidio a la oferta y el subsidio a la demanda. Eso es capital, es decir, mientras sigamos subsidiando, sigamos con la lógica del subsidio a la oferta y no a la demanda, nos va a ser cada vez más difícil de alguna forma resolver el problema, los problemas sociales que están a la base, ¿ya? Y también es importante ir cerrando brechas de capital humano avanzado, es decir, una de las cosas que nos ocurre en la administración pública tiene que ver con que nosotros en la administración pública no necesariamente tenemos las posibilidades de generar un capital humano avanzado. No existe la flexibilidad para que los funcionarios públicos o la burocracia pública se especialice, no existen los recursos para que los funcionarios del aparato público puedan ir como de alguna forma fortaleciendo sus competencias o desarrollándolas de otra manera, ¿no? Y eso es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque el sistema público tiene un par de cosas que son características de la contratación de sus funcionarios, ¿no? Tiene un estatuto administrativo que rige la contratación de los funcionarios en el Estado, que divide a los funcionarios en 3 categorías: plantas, contratas y honorarios, y son 3 categorías que tienen acceso a derechos y garantías dentro del contexto laboral que son totalmente distintas. Y además cada vez hay menos funcionarios de planta, es decir, eso está aumentando, disminuyendo cada año. El grueso de los funcionarios están en la línea de las contratas, que son contratos anuales, es decir, no hay ninguna situación como de continuidad garantizada. Es decir, un funcionario público que está en situación de contrata puede pasar durante 30 o 20 años contratado anualmente, con un contrato anual. En el mundo privado, después de 3 contratos fijos, pasas a contrato indefinido. En el Estado solamente existe un tipo de contrato indefinido, que es el contrato planta, que es un contrato que casi no se utiliza hoy día. Cada vez hay menos funcionarios contratados a planta, que además pueden ser desvinculados única y exclusivamente con sumarios administrativos, es decir, porque hayan cometido una falta grave dentro de la administración pública. Entonces, eso genera una brecha importante, es decir, mientras el mundo privado se desarrolla, sus funcionarios tienen un código del trabajo que les entrega ciertas certezas, en el contexto público, la contratación de los funcionarios es más bien deficiente y tiene muy poco como de fortalecimiento o de promoción del desarrollo de capital humano avanzado, o de alguna forma de irnos dando cuenta, o sea, de ir mejorando nuestra lógica, ¿ya? ¿Qué otra cosa ocurre? Que, bueno, que se va redefiniendo la matriz de las políticas de la no vulnerabilidad, se van redefiniendo los contextos, se van redefiniendo los conceptos de pobreza, de vulnerabilidad social, de oportunidades, de derechos, por lo tanto se hace una relectura de cada uno de los conceptos que tienen, o de los cuales se abordan desde las políticas sociales. Y bueno, ¿cuáles son entonces las dificultades para articular o ir actualizando nuestras? Quiero ver cuánto me queda. Me queda poco tiempo. Queda mucho. Ya, voy a andar más rápido. Ya, se van generando ciertas dificultades para la actualización de las políticas sociales. La primera tiene que ver con que tenemos una necesidad de coordinar la acción pública, hay que trabajar con una estructura estatal que está sectorializada, dividida por ministerios, subdividida en departamentos y en servicios, definir cuál es el nivel óptimo de coordinación territorial, definir cuáles son como... pero esto lo habíamos visto recién. Pero bueno, definir un poco las ópticas para el diseño de la operación y definir los estándares, ¿ya?
Y además, sostener la lógica de derecho ante eventuales crisis económicas, es decir, cómo de alguna forma garantizamos que las crisis económicas o sociales no modifiquen los derechos garantizados para cada una de las personas en los distintos temas, ¿ya? ¿Qué otra cosa importante cambiar? Se han ido generando ciertos cambios de contexto en la lógica de la ejecución de nuestra política social, que tiene que ver con que la protección social no es equivalente a la seguridad social. Cuando hablamos de seguridad social, que es el modelo más bien de los 70 o de los 60, y de la socialdemocracia europea también, tiene que ver con cómo garantizamos ciertos derechos sociales a cada una de las personas. Y la lógica de la protección social lo que busca es de alguna forma generar un colchón mínimo de prestaciones sociales para poder, de alguna forma, mantener a las personas en un contexto más bien, en un piso de satisfacción de derechos sociales a cada uno de ellos, ¿no? Un sistema de protección social está destinado, a permitir que las personas, las familias, los grupos vulnerables puedan no solamente acceder a beneficios o a derechos sociales, sino que también puedan prevenir, mitigar y superar los efectos de los procesos de vulnerabilidad. Cuando se hablaba o se instaló el concepto de protección social en el Estado chileno, que eso fue como en 2006, si es que no me equivoco, lo que se buscaba de alguna manera, o el 2006, 2010, por ahí, lo que se buscaba de alguna manera era cómo tenemos como un colchón que de alguna forma permita que las personas, cuando se genere una situación de crisis socioeconómica o política o social, las personas no caigan tan abajo dentro de sus beneficios, dentro de los derechos, sino que de alguna forma se les permita un margen, un piso mínimo digno ante las situaciones de crisis que se generan. ¿Ya? Eso. Y con respecto a los desafíos de las políticas sociales contemporáneas, también, bueno, esto era, nos damos cuenta que tenemos un estado tensionado. Aquí yo había puesto 3 como videos que se los voy a mandar después para que los puedan mirar, que tienen que ver con la situación, creo que era esto, este es el tema de educación. Nos dimos cuenta que la marcha de los paraguas el 2011, es decir, el Estado se tensiona, no está dando las respuestas adecuadas en la situación de la educación en Chile. Esto tenía que ver con el contexto indígena también, de nuevo el Estado se tensiona, y esto último tiene que ver con los chalecos amarillos en Francia, porque el Estado tensionado no solamente está tensionado en Latinoamérica y en Chile, sino que está tensionado en todo el mundo. Sociedades muy modernas como la sociedad francesa, que pareciera tener resuelto muchos de sus problemas, hoy día está viviendo una crisis importante social, porque nuevamente el Estado no está respondiendo como se espera que responda. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que nuestra casa común, que es el Estado, se tiende a agrietar, este mundo globalizado baja las barreras, baja los límites y se nos vuelve difícil de resolver, se genera una situación que está muy mediada por el capital financiero, ¿cierto? El trabajo se precariza, se hace inestable, por lo tanto se hace difícil de desarrollar, las identidades están cada vez más desconectadas del espacio que las personas ocupan, por lo que de alguna forma se vuelve difícil de abordar. Estamos como de alguna forma en una etapa o una época en la cual las identidades están disgregando, y esa disgregación de identidades de alguna forma hace difícil que podamos ponernos en común en ciertos aspectos. ¿Cuáles son los efectos sobre el Estado de este proceso en el que llevamos? Es que el Estado empieza a hacerse innecesario en algunos aspectos, es decir, en la medida de que el capital o el recurso financiero se mueve de manera libre, el Estado tiende a parecer innecesario para muchas personas. Y eso lo que de alguna forma es deslegitimando la estructura estatal y cómo va resolviendo nuestros problemas, ¿ya? La burocracia se vuelve muy lenta ante la solución de los problemas de las personas. Cada vez el Estado, como veíamos recién, por su brecha en personal, por su brecha digital, por lo que sea, por su estructura con la Contraloría, etcétera, va respondiendo más lentamente a las necesidades de una población que está cada vez más apurona en términos de las necesidades que tiene, y no es porque sea particularmente odiosa de ser, sino que porque las necesidades están más urgentes, y nuestro Estado está quedando atrás. El problema no es que las personas estén siendo más demandantes o más ansiosas, el problema es que nuestro Estado está respondiendo con mucha lentitud a necesidades que son urgentes, y eso va haciendo más compleja la situación. Las demandas sociales se van diversificando, se van moviendo más rápido, se van mezclando, se van enredando más, y nos está haciendo
mayores dificultades. Se genera una sensación de inseguridad y de miedo al futuro, que genera nuevas demandas sobre lo público, nos pasa en violencia, nos pasa en seguridad ciudadana, nos pasa en educación, nos pasa en salud, etc. ¿Qué más? Se reemplaza el paradigma del ciudadano por el consumidor, como veíamos antes, se generan identidades disociadas al mundo del trabajo. En los 60, hacia atrás, básicamente las identidades estaban desarrolladas, o sea, se generaban desde la lógica del mundo del trabajo en el cual nos movemos. Hoy día la identidad se desarrolla territorialmente, se desarrolla por, qué sé yo, temas sexuales, temas de género, temas étnicos, temas urbanos, como las tribus urbanas, o ciertas como comunidades que se van generando en los territorios, etcétera, ¿no? Se va en esta lógica neoliberal más individualista, se tiende a reivindicar más lo propio por sobre la idea de colectivo, nos cuesta más generar acuerdos sociales que nos tengan a todos contentos, se genera mayor precariedad, de alguna forma, y mayores demandas de seguridad desde lo público, las minorías tienden a desplazar a las mayorías de la agenda política, y eso es importante. Durante los últimos años hemos visto cómo el discurso de alguna forma son las minorías las que ponen los temas sobre la mesa. Y hoy día mucha de esta reacción que viene desde algunos sectores más conservadores o nacionalistas, lo que buscan es, chao minorías, focalicémonos en las mayorías, somos los más los que tenemos que, o sea, somos la mayoría los que tenemos que tomar decisiones, ¿no? Se aumentan las posibilidades efectivas de construir redes de control social, la sociedad civil se articula más fluidamente, este es un aspecto positivo que ocurre de alguna manera, las discusiones políticas se desarrollan en un espacio más global, podemos conectarnos con otras culturas, con otros territorios, con otros países, hay más acceso a la información y por lo tanto hay mucha más transparencia, y eso es una moneda de cambio, de alguna forma es muy positivo porque sabemos cómo se ejecutan nuestros recursos, pero también se genera un proceso de control o una cierta paranoia que a veces puede incluso debilitar o inmovilizar a la gestión pública. Y bueno, para cerrar, tenemos un Estado cada vez con menos herramientas, porque esta situación, este clima en el que nos movemos, le entrega menos herramientas, tenemos un Estado que tiene cada vez menos posibilidades de controlar los procesos asociados a la circulación del capital en el mundo, tenemos un Estado que tiene cada vez menos capacidad de actuar frente a los problemas que se vinculan a procesos mayores, es decir, nuestro Estado, lo que nos damos cuenta es que es un Estado que está cuestionado, que está exigido, pero que tiene menos herramientas para abordar lo que tenemos que hacer. Existen cada vez mayores espacios de crítica social hacia el Estado, y eso es positivo porque nos permite de alguna forma acomodarlo, pero desde el mundo político no se reacciona adecuadamente y no se modifica o no se reforma el Estado como corresponde. La idea de bienestar está cada vez más difusa, ya no es cuando hablamos de bienestar no estamos hablando del bienestar de los años 70, estamos hablando de una cosa mucho más compleja y evidentemente nuestras políticas sociales no están dando el ancho en esa lógica. No basta hoy día solamente con pan, techo y abrigo como en los años 50 o los años 60, la política social hoy día tiene que ir más allá, es decir, pan, techo y abrigo es un piso, pero nuestra política social tiene que apuntar hacia otras cosas u otros aspectos, ¿ya? La cesantía, la discriminación, la precariedad laboral, los sistemas previsionales, etcétera, hoy día complejizan nuestra situación y lo que vemos es que el Estado no alcanza a responder desde su política social a todos los problemas que se van desarrollando, ¿ya? ¿Qué necesitamos entonces? Un Estado más tecnificado, más especializado, con mejores cuadros profesionales y técnicos. Necesitamos que las políticas públicas de alguna forma sean aún más claras a la hora de identificar garantía de mínimos. Tenemos que tener claro cuáles son nuestros mínimos y que esos mínimos sean lo suficientemente máximos para de alguna forma garantizar nuestros derechos. Libertad de máximos, mayor eficiencia en la reducción de la pobreza, masificación de la educación y la salud, etc. Generar un discurso de la tolerancia, y esto es fundamental en los días que corren hoy día. Tenemos que apuntar hacia un discurso que de alguna forma respete a las minorías, con un Estado que sea más garante de sus derechos, y que se cuestione esta matriz individualista en la cual estamos funcionando hoy día. Tenemos que transformar también los componentes subjetivos de la acción pública, la escuela, la iglesia, el ejército, qué sé yo, son instituciones que hay que reformar. En Chile en particular, la escuela, la iglesia y el ejército son tres instituciones que en este último año, nomás el 2018, quedaron por el suelo a propósito de las distintas crisis que vivieron, ¿ya? Entonces hay que cuestionar nuevamente la idea de nación desde una lógica global, pero también cómo hacemos esta cosa como de piensa global, actúa local, ¿no? Es importante que lo podamos mirar. Cómo incorporamos las identidades subjetivas para construir
esta idea de nación, que es una nación que no es unitaria, sino que son múltiples identidades que se mezclan en una sola. Ya. Eso. Creo que hoy terminé justo casi pasado. Ya, chiquillos, eso sería la última clase de esta unidad. Lo que vamos a pasar el próximo martes es que vamos a partir con las entrevistas. Ahí voy a tener un colega que va a estar trabajando con ustedes, básicamente haciendo las entrevistas para ese día, y mi plan es que ustedes puedan ese día también apoyar entrevistando, ¿no? Vamos a hacer como mirar 2 políticas sociales en particular, y conversar un poco sobre cómo se ejecutan, cuáles son las políticas que están a la base, cómo funcionan, cómo se financian y cuáles son los problemas que se identifican en ese espacio, ¿ya? Así que eso. Gracias por su atención. ¿Anotaron todos su correo? El ensayo es individual, no es en parejas. Sí. El ensayo, por lógica, tiene que ver con ser más bien individual, es una reflexión crítica de cada uno de ustedes. Recuerden anotarse ¿cómo se llama? En la asistencia. Voy a cerrar la asistencia ahora, así que si alguien no se ha anotado, tiene 1 minuto para anotarse. ¿Ya? Estamos, chiquillos, cerramos. La última persona que se anotó en la asistencia es 35, ya. Enbenhard Contreras. Y con esa última asistencia cerramos y se cierra la clase de hoy, chiquillos. ¡Feliz Año Nuevo! Ojalá lo hayan pasado bien el Año Nuevo. Y nada, pues, nos vemos, yo creo que ya en marzo, físicamente conmigo. ¿Ya? Así que eso. Un abrazo y que estén bien. Pero tengo mensajes. Pero, Pedro, ¿estás en la asistencia? A ver, espérame. Te confirmo el toque. Sí, Pedro, estás en la asistencia. Chai.